confianza rara vez se rompe de golpe. La mayoría de las veces simplemente se agota. Se desgasta con el tiempo, con experiencias que enseñan a desconfiar. Para China, la desconfianza hacia Occidente no nace de una ideología ni de un conflicto reciente. Es el resultado de una memoria acumulada, de lecciones aprendidas a lo largo de generaciones. Mientras en Occidente se habla de China como un desafío moderno, China se ve a sí misma como una civilización antigua que ya aprendió lo que ocurre cuando confía en un orden que no controla. Este vídeo no trata de culpas ni de justificaciones. Trata de memoria, porque los países, igual que las personas, actúan según lo que recuerdan. Y China recuerda que confiar, durante mucho tiempo, tuvo un precio. Si entiendes por qué China no confía en Occidente, empiezas a entender gran parte del mundo actual. Durante siglos, China no se percibió a sí misma como una nación entre otras. Se veía como una civilización central, un mundo en sí mismo. Cuando Europa todavía se debatía entre guerras internas, China ya tenía una burocracia sofisticada, una economía avanzada, una cultura escrita milenaria y una profunda sensación de continuidad histórica. No era un país atrasado, esperando ser modernizado. Era un orden completo, convencido de que no necesitaba aprender nada esencial del exterior. Y precisamente por eso, el siglo XIX fue tan devastador. El trauma no empieza porque China fuera débil, empieza cuando descubre que puede ser forzada. Las potencias occidentales no llegan ofreciendo cooperación entre iguales, llegan exigiendo acceso, privilegios y beneficios unilaterales. Y cuando no los obtienen, recurren a la fuerza. El episodio más revelador no es solo económico, sino moral: el comercio de opio. Un imperio extranjero decide inundar China de droga para equilibrar su balanza comercial. Cuando el gobierno chino intenta detenerlo, la respuesta no es negociación, es guerra. Las guerras del opio no solo destruyen ejércitos, destruyen una certeza: la idea de que la soberanía china era incuestionable. China pierde, y con la derrota llegan los llamados tratados. Pero estos no son acuerdos entre partes iguales. Son documentos firmados bajo amenaza, que abren puertos a la fuerza, entregan territorios, conceden privilegios legales a extranjeros y vacían de contenido la autoridad del Estado chino. Aquí aparece una lección que no se olvida. Las potencias occidentales hablan de reglas, de comercio, de derecho internacional, pero solo cuando China no tiene la capacidad de resistir. Cuando intenta defenderse, esas reglas desaparecen. La fuerza sustituye al discurso. La humillación no es solo material, es simbólica. Palacios saqueados, ciudades ocupadas, extranjeros que no responden ante la ley china. Señales constantes de que el país ya no controla su propio destino. Para una civilización que se concebía como el centro del mundo, esta experiencia no fue una derrota más. Fue una ruptura psicológica. Y no ocurre una sola vez. Ocurre una y otra vez. Cada nuevo tratado, cada nueva concesión forzada, refuerza la misma idea. La debilidad invita a la intervención. No importa cuán antigua, culta o legítima sea tu civilización. Si no puedes defenderte, otros decidirán por ti, y lo harán en su propio beneficio. Es en este periodo donde se forma el reflejo básico que todavía guía la mentalidad estratégica china. Nunca volver a ser vulnerable. Nunca volver a depender de la buena fe de otros. Nunca volver a aceptar un orden internacional que solo funciona cuando uno está de rodillas. Este no es un recuerdo borroso del pasado. Es una lección aprendida a sangre y fuego. Una lección que se transmite, se enseña y se integra en la identidad nacional. Porque para China, el siglo XIX no es solo historia, es la prueba de lo que ocurre
cuando confías sin poder protegerte. Y si este contexto te está ayudando a ver a China con otros ojos, suscríbete. No para estar de acuerdo con todo, sino para entender por qué el mundo funciona como funciona. Porque en un sistema internacional cada vez más tenso, comprender la memoria de las potencias es tan importante como analizar su poder. Cuando el siglo XX avanza y China finalmente logra recuperar el control de su propio territorio, podría pensarse que el trauma queda atrás. En 1949, el país pone fin a décadas de ocupación, fragmentación y humillación externa. Por primera vez en generaciones, China vuelve a decidir por sí misma. Pero lo que no recupera es la confianza, porque, desde la perspectiva china, el mundo que surge tras la Segunda Guerra Mundial no está diseñado para aceptarla como un igual. Las nuevas instituciones internacionales, las alianzas de seguridad y el orden político global se construyen sin China dentro y, en muchos casos, explícitamente en su contra. El mensaje implícito es claro. El problema ya no es que China sea débil. El problema es que China exista fuera del control occidental. Durante la Guerra Fría, China no es tratada como una nación soberana legítima, sino como una anomalía que debe ser contenida, aislada o corregida. Se le niega durante décadas su lugar en las Naciones Unidas. Se imponen embargos. Se levantan alianzas militares a lo largo de sus fronteras. Desde Pekín, la sensación es que el cerco continúa, solo que ahora bajo un lenguaje diferente. La guerra de Corea refuerza esta percepción de forma brutal. Tropas chinas y estadounidenses se enfrentan directamente. Decenas de miles de soldados chinos mueren defendiendo lo que consideran su perímetro de seguridad. Para China, no es una guerra ideológica lejana, es la confirmación de que las potencias occidentales están dispuestas a usar la fuerza en su entorno inmediato para imponer su visión del orden. Vietnam no cambia esa lectura. Otro conflicto en su vecindad, otra intervención extranjera, otra demostración de que la seguridad china puede ser sacrificada en nombre de equilibrios globales decididos lejos de Asia. Cada guerra cercana, cada base militar, cada flota desplegada, añade una capa más a la misma conclusión. Incluso sin ser débil, China sigue siendo tratada como una amenaza. Y hay momentos que se graban de forma especialmente profunda. En 1999, durante el bombardeo de Yugoslavia, misiles de la OTAN alcanzan la embajada china en Belgrado. Mueren periodistas chinos. La explicación oficial habla de un error, de mapas obsoletos. Pero, desde la perspectiva china, el daño ya está hecho. No solo por las muertes, sino por el mensaje que se desprende. Incluso las normas más básicas del derecho internacional pueden fallar cuando los intereses occidentales están en juego. Para China, estos episodios no son incidentes aislados, son patrones. Confirman una intuición que ya existía desde el siglo XIX. Las reglas no protegen a quien no controla el poder que las hace cumplir. A partir de este punto, la desconfianza deja de ser solo un recuerdo histórico y se convierte en una estrategia consciente. No confiar ya no es una reacción emocional, es una forma de supervivencia. Aquí, la pregunta deja de ser si China debería confiar en Occidente. La pregunta pasa a ser ¿por qué habría de hacerlo? Con el final de la Guerra Fría, China cree ver una oportunidad. Si el problema era el aislamiento, entonces la solución parecía clara: integrarse, participar, jugar según las reglas. A partir de finales del siglo XX, China abre su economía, se inserta en el comercio global y acepta las normas del sistema internacional, con la expectativa de que con el tiempo
eso traería reconocimiento y normalización. Durante años, el acuerdo implícito funciona. China produce, el mundo compra. Las cadenas de suministro se reorganizan. Las empresas occidentales se benefician de costes bajos y de un mercado gigantesco. Mientras China ocupa el papel de fábrica del mundo, su ascenso no genera alarma. Al contrario, se presenta como una historia de éxito del propio sistema. Pero ese equilibrio empieza a romperse cuando China deja de limitarse a producir y comienza a competir. A medida que desarrolla tecnología propia, que invierte en innovación, que crea empresas capaces de disputar el liderazgo en sectores estratégicos, el discurso cambia. Donde antes había cooperación, aparecen sospechas. Donde antes había reglas compartidas, surgen excepciones. Sanciones, vetos, restricciones y narrativas de amenaza empiezan a ocupar el centro del debate. Desde la perspectiva china, el mensaje vuelve a ser inquietantemente familiar. No importa que se hayan seguido las reglas, no importa que se haya entrado en las instituciones, firmado acuerdos o aceptado supervisión externa. En el momento en que China empieza a ganar autonomía real y capacidad de competir en igualdad, el marco se redefine. La tecnología se convierte en un campo de batalla. El comercio deja de ser neutral. La seguridad se amplía hasta abarcar casi cualquier ámbito. Todo puede reinterpretarse como riesgo. Todo puede justificarse como excepción necesaria. Para China, esto no se siente como una respuesta a comportamientos concretos, sino como una reacción estructural a su ascenso. La conclusión que se extrae en Pekín no es difícil de formular. El problema nunca fue cómo jugaba China. El problema era la posibilidad de que China dejara de ocupar un lugar secundario, que pasara de adaptarse al sistema a influir en él. Y así, la desconfianza vuelve a cerrarse sobre sí misma. Si seguir las reglas no garantiza aceptación, entonces confiar en el sistema deja de tener sentido. El presente, lejos de borrar las lecciones del pasado, las confirma. La desconfianza china hacia Occidente no es impulsiva ni emocional, es aprendida. No nace de un solo conflicto, ni de una traición concreta, ni de un momento puntual en la historia. Es el resultado de una acumulación constante de experiencias que, vistas desde Pekín, encajan demasiado bien entre sí. Cada siglo, cada crisis, cada excepción a las reglas, refuerza la misma lección. Confiar sin poder es exponerse. Para China, confiar no es un gesto abstracto, es un riesgo calculado. Y la memoria histórica le dice que ese riesgo rara vez ha salido bien. Por eso, cuando desde fuera se pide confianza, apertura o concesiones, lo que se pide en realidad, desde su punto de vista, es algo mucho más difícil: olvidar. Pero olvidar para China no es avanzar, es volver a quedar expuesta, es repetir un error que ya se pagó demasiado caro. Aquí es donde aparece la verdad incómoda que define nuestra era. El choque entre China y Occidente no es en esencia económico, tampoco es puramente militar. Es un choque psicológico e histórico. Dos formas radicalmente distintas de entender el poder, la memoria y la seguridad conviviendo en el mismo sistema internacional. Occidente tiende a pensar que los conflictos se resuelven con acuerdos, incentivos o reglas comunes. China, marcada por su experiencia, ha aprendido que los acuerdos solo funcionan mientras existe la capacidad de hacerlos respetar. Y esa diferencia de percepción lo cambia todo. Por eso, este no es un desacuerdo pasajero, no es una crisis más. Es una tensión estructural que no desaparecerá con una cumbre, un tratado o un cambio de liderazgo. Define una época en la que la desconfianza
no es una anomalía, sino la base sobre la que se toman decisiones. Entender esto no significa estar de acuerdo. Significa entender el mundo tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Y si este tipo de análisis te ayuda a ver la política global con más profundidad, suscríbete. No para elegir un bando, sino para seguir explorando las ideas, las memorias y las tensiones que están dando forma al siglo XXI. Porque entender a China no es justificarla ni condenarla. Es aceptar que las potencias no actúan desde emociones momentáneas, sino desde memorias largas. Y que cuando dos visiones del mundo chocan, no siempre lo hacen por maldad, sino por experiencias irreconciliables. El siglo XXI no se va a decidir solo por tecnología, economía o ejércitos. Se va a decidir por quién entiende mejor la historia del otro y quién insiste en ignorarla. Soy Amunca. Y esto no fue una opinión, fue contexto. Nos vemos en el próximo análisis.